Exactamente las 21:19, tercer tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580. Esto parece ser un signo de los tiempos, ¿no? Consecuencia de lo que está sucediendo en todo el orbe y en todos los ámbitos, y de esas consecuencias justamente hay quienes terminan por pagar los platos rotos, ¿no? Cada vez con más frecuencia se descubren que a ciertas especies les está costando bastante trabajo la supervivencia. El caso, por ejemplo, de los lobos marinos que aparecen desnutridos en el litoral marítimo argentino. ¿Por qué? Porque está escaseando el alimento para esos lobos marinos. Está en línea el doctor y especialista en estudios biológicos y ecológicos de los mamíferos marinos del área bonaerense, Diego Rodríguez. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La pesca extensiva está terminando con la capacidad o las posibilidades de alimentación de algunas especies. Mira, un poco lo que vos comentabas, que es un poco el centro de nuestro trabajo, es ver qué nivel de competencia hay entre ciertas especies marinas, particularmente en el caso nuestro de mamíferos marinos, y las pesquerías en distintos lugares del mar argentino, como vos decías, en nuestra área de trabajo, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay un ámbito de competencia entre estas especies. Hay algunas especies, como el caso de los lobos marinos de dos pelos, que es este grupo de animales que nosotros marcamos con telémetros satelitales la semana pasada, que están en franco aumento. O sea, aparentemente están utilizando ciertos recursos alimentarios que tienen poca competencia con el humano. No obstante eso, hay un fenómeno creciente de aparición de ejemplares juveniles principalmente desnutridos, principalmente deshidratados en la costa de la provincia. Entonces hay algunos centros de rehabilitación que se dedican a rehabilitar estos animales y reincorporarlos a la naturaleza. Nosotros aprovechamos este hecho y juntamos un poco los objetivos con los centros de rehabilitación, porque nuestro principal interés es conocer cómo es el comportamiento, la distribución y la búsqueda de alimento de estos animales en mar abierto. Uh-huh. Todos nosotros sabemos que los lobos marinos tienen parte de su vida en tierra, donde se reproducen y cambian el pelo, y parte de su vida en el mar, que puede ser casi el 70% de su tiempo. Conocemos mucho de lo que pasa en tierra, pero conocemos muy poco de lo que pasa en el mar. Entonces la tecnología nos ayuda un poco a tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, juntamos objetivos entre distintas instituciones y colocamos unos pequeños aparatitos en los animales que se conocen como telémetros satelitales, y nos indica cuál es el movimiento de los animales en mar abierto. Nos da una información sobre la posición en latitud y en longitud a lo largo del tiempo. Y con respecto a la población de lobos marinos, ¿se mantiene más o menos estable o ha variado? Bueno, mira, aquí en la zona de provincia de Buenos Aires tenemos dos especies de lobos marinos. La que todo el mundo conoce, que está en el puerto de Mar del Plata, por ejemplo, la que se ve en las loberías de la Patagonia, de la península Valdés, por ejemplo, se conocen como lobos marinos de un pelo. Son las estatuas de la Bristol, ¿sí? Esa especie. Después hay otra especie que es más chica, que se conoce como lobos marinos de dos pelos, que, digamos, a diferencia del lobo de un pelo, está en franco aumento. El lobo marino de dos pelos se encuentra o en decrecimiento en algunas poblaciones o relativamente estable en otras. En el caso del estuario del Río de la Plata, que es la zona donde a nosotros más nos interesa, en un grupo de islas que están en la costa uruguaya, la isla de Lobo, Cabo Polonio, Isla Verde y demás, se concentra casi la mitad de todos los lobos marinos de Sudamérica. Y cuando estos animales... ¿Ahí, en esa isla de los lobos, ahí frente a Punta del Este? En varias islas, ¿no? Frente a Punta del Este es una, pero después hay cerca del límite con Brasil, en Cabo Polonio, Isla Verde y demás, Isla Falsa. Ahí, entre los dos grupos de islas, se concentra una enorme cantidad de animales. Y esos animales, cuando se dispersan a comer, comen esencialmente en la plataforma continental del sur de Brasil, de Uruguay y del norte de Argentina. Entonces es un recurso que tenemos compartido con el Uruguay, y las consecuencias de su dinámica poblacional y demás afecta a los dos países, obviamente. Uh-huh. Entonces nosotros
durante buena parte de hace unos años que estamos estudiando estas colonias con colegas uruguayos. En la primera etapa estudiamos las hembras adultas, cuando están en etapa de lactancia de sus cachorros, y ahora fuimos a la otra porción de la población, que es la más problemática, que es el grupo de juveniles, ¿no es cierto? Es el momento en que los animales se destetan y durante 2 o 3 años adquieren las habilidades para obtener el alimento. Claro, claro. Ahora, ¿se alimentan de alguna especie específica? No, son alimentadores, nosotros lo conocemos como oportunistas o de amplio espectro, que se alimentan de una gran cantidad de especies. Obviamente digamos, los lobos marinos, en algunos casos, como el caso de los lobos marinos de 2 pelos, prefieren algunos tipos de presas de cardumen, como por ejemplo las anchoitas, mientras que en otras especies, como los lobos marinos de 1 pelo, se alimentan de especies más de fondo, como especies de ciénidos, lo que conocemos como corvinas, por ejemplo, nosotros, sí, o calamaretes y demás. Pero la lógica, digamos, la estrategia de obtención de alimentos es un poco distinta en las 2 especies, y pareciera que eso, en cierto modo, determina el estado poblacional, ¿no? Si están en aumento o en la pregunta apuntaba a tratar de dilucidar si hay una competencia, digamos, con la actividad que desarrolla el hombre, que es la pesca de ciertas especies, ¿no? Y eso es inevitable. Digamos, las 2 especies, por llamar de alguna manera, el hombre y los lobos marinos, o las especies de lobos marinos, compiten por el mismo alimento. Lo que no significa que compitan por las mismas tallas, por ejemplo, o las mismas áreas. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. O sea, la información del comportamiento en mar abierto nosotros la relacionamos no solo con fenómenos oceanográficos, como corrientes, frentes de temperatura, frentes de salinidad, sino también con la actividad de las flotas pesqueras, para saber si hay áreas de solapamiento en tiempo y en espacio que nos permitan presuponer que esta competencia puede estar teniendo algo que ver en la disminución del número de animales. Ahora, digamos, su relación con la plataforma continental, ¿cómo es? O sea, ¿van muy adentro, van muy a mar abierto? Digamos, de las 2 especies, más o menos, estamos hablando de que los límites externos llegan hasta la isobata de los 150 metros de profundidad, entre 150 y 200 metros, o sea que están cubriendo, te diría, que el 80% de la plataforma continental. Y nuestra actividad pesquera se centra, digamos, en los bordes de la plataforma, ¿no? No necesariamente. O sea, los bordes de plataforma es de un tipo de pesquería, la que está orientada a calamares, principalmente, o a especies de profundidad. Pero los que nosotros conocemos, digamos, merluza, pescadilla, corvina, lo que se llama variado, costero y demás, es sobre plataforma. Es sobre plataforma, Exactamente. No, pensaba que algunas de esas especies se pescaban en profundidad. Sí, ahí hay, por ejemplo, digamos, la merluza negra se pesca en profundidad, los calamares se pescan en profundidad, pero los calamaretes, por ejemplo, son más costeros, y toda la familia de las corvinas, tiburones y demás se pescan sobre plataforma continental. Y digamos, ustedes, ¿con cuántos individuos han trabajado, digamos, para marcarlos? En este caso, digamos, nosotros tenemos 2 estudios previos hechos con 22 hembras adultas de las 2 especies, o sea, 22 de una especie y 22 de otra, que marcamos en Uruguay hace unos años. Y ahora tenemos 6 ejemplares que se liberaron la semana pasada y estamos esperando obtener la información. Ustedes tienen que pensar que son instrumentos relativamente caros, que a nosotros no nos permite el presupuesto, digamos, marcar decenas de animales. Claro, entonces, ¿qué son los collares? No se usan collares porque el problema del collar, a diferencia de lo que se utiliza en animales terrestres, por ejemplo, estos animales crecen muy rápido. Uno de los lugares del cuerpo donde más crecen es el cuello, principalmente los machos. Entonces sería problemático para ellos. Nosotros utilizamos los instrumentos, los pegamos al pelo con cemento de neopren. Si ustedes conocen los trajes de neopren digamos, de los corredores de surf y demás, bueno, se utiliza el mismo polímero, digamos, en realidad es un derivado del petróleo que es en forma líquida. Entonces nosotros lo pegamos al pelo y cuando el animal al otro año cambia el pelo, el instrumento se cae. O sea que le dura una temporada, digamos. Exacto, las baterías usualmente duran mucho menos, pero
no necesitamos hacer ningún tipo de incisión ni intervención quirúrgica para los animales. Los pegamos en el pelo directamente. Pero, digamos, de un año a otro, ustedes tienen información un flujo de información, digamos. Exacto. Nosotros tarda un tiempo en obtenerse la información, pero bueno, estamos viendo y esperando a ver qué nos pueden decir estos instrumentos. Ahora, ¿qué alcance tiene? O sea, ustedes para poder recoger la información, ¿qué tienen que hacer? Estos instrumentos se llaman telémetros, no es un GPS, es un telémetro que es un instrumento que cada 45 segundos envía una señal a un satélite. Ajá. Ese satélite, en función de la cantidad de comunicaciones que tenga con el instrumento, calcula la latitud y la longitud. Ese instrumento, el satélite inmediatamente manda a dos estaciones en tierra, una que está en Alaska y otra que está en Francia, y allí se hacen todos los cálculos e inmediatamente nos envían un mail diciéndonos está en tal lugar. La pucha. O sea, nosotros no necesitamos recuperar los instrumentos. Falta que les digan con quién está el lobo marino, pero bueno. Por el momento no lo sabemos, pero bueno, quizás en algunos años sí. ¿Y cuándo ustedes estiman, digamos, que en un plazo no muy largo entonces van a tener conclusiones para este trabajo ya? Esperemos que sí, digamos. Es todo un desafío para nosotros porque siempre nosotros trabajamos con animales adultos. Los animales adultos nos permiten a nosotros colocar estos instrumentos que son muy chiquititos en la cabeza, en la parte superior de la cabeza, porque son instrumentos muy chiquititos. Entonces, ni bien sale el animal a respirar, nos envía información. Ahora, estos que son animales juveniles, que son mucho más chicos, el instrumento, a pesar de ser chico, es grande para la cabeza de un animal juvenil. Entonces nosotros lo ponemos en el lomo, ¿sí? En la parte dorsal. Entonces es una prueba de fuego para nosotros ver cuánto tiempo nos permite obtener información. Cuánto aguanta, digamos. Claro. Exacto, los animales son muy juguetones y saltan y rolan y demás, entonces el tiempo en que está en comunicación con el satélite suponemos que va a ser más restringido, así que bueno, estamos cruzando los dedos a poder obtener buena información. Ahora, la especie tiene también predadores naturales, ¿no? Por supuesto, usualmente son tiburones, básicamente, u orcas y demás. Así que esperemos que no se crucen con ningún predador y nuestro instrumento aparezca en el tubo digestivo de algún predador. Claro, ese es el detalle, ¿no? Exacto, si desaparece rápidamente la señal ya sabemos a quién echarle la culpa. No, pero fascinante trabajo realmente, ¿no? Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Diego Rodríguez, gracias por habernos ilustrado. Un abrazo, che, hasta pronto. No, por favor, cuando quieran ya tienen mi contacto, charlamos en cualquier momento.